Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Soy la doctora Verónica Pichardo y bueno, pues yo soy doctora en educación y mi área de expertise o de especialización es el diseño de programas de estudio en modalidades mediadas por tecnología. Ya con más de 20 años de experiencia en este camino, me gustaría hoy establecer con ustedes una charla relacionada con las aportaciones de la educación en línea justo a la sustentabilidad ambiental evidentemente desde el respaldo de los organismos internacionales. Entonces, bueno, me gustaría iniciar comentando que para algunos de ustedes, que quizás sean mucho más jóvenes que una servidora, hablar de educación en línea hoy resulte sumamente natural, ¿no? Ya es el día a día, particularmente después de COVID. Sin embargo, para quienes tenemos un poquito más de tiempo en el ámbito laboral, yo quisiera comentarles que hace 15 años, hace 20 años, hablar de educación en línea era verdaderamente no solo inusitado, sino había una enorme duda o inquietud sobre la posibilidad real de implementar programas educativos a través de una mediación tecnológica. Hoy, afortunadamente, la tecnología ha avanzado, pero también la comprensión de las comunidades académicas en que es posible la educación mediada por tecnología y que resulta altamente efectiva y de calidad. Dicho esto, podría decirles que evidentemente algunas instituciones en nuestro país, voy a mencionar por supuesto a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero particularmente universidades como la UDG, iniciaron estos proyectos hace ya alrededor de 15 o 20 años, ¿no? Con mucha seriedad y altamente esquematizados. Algunas otras instituciones tardaron más tiempo en incorporar los procesos tecnológicos a su quehacer cotidiano y sin embargo, luego de la era COVID, de golpe nos llegó esta comprensión de que requeríamos tener estrategias institucionales que nos permitieran esta, no solamente transición a la educación mediada por tecnología, sino este ir y venir de una modalidad a otra, ya de una forma mucho más natural y entenderla como posibilidades múltiples para poder ofertar educación. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que la educación en línea contribuye a los temas de sustentabilidad ambiental? Y a mí me gustaría irlos enunciando de a poco. El primero y el más evidente, la aportación que hace la educación en línea es permitir una reducción de la huella de carbono. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente nosotros lo que vamos a encontrar es que gracias a la mediación tecnológica requerimos menos movilidad física, lo que va a permitir un menor transporte, o sea, el uso de transporte se inhibe y con ello la emisión de gases contaminantes. Y eso, aunque pareciera poca cosa, muchas instituciones, no solamente del ámbito educativo, sobre todo el ámbito empresarial en ciudades, en grandes urbes como la Ciudad de México, ya emplean este esquema de empleo del trabajo conocido como teletrabajo o teleaprendizaje para poder acortar estas distancias, pero sobre todo para contribuir a que a un porcentaje importante de las personas se queden en casa, se guarden en sus lugares de origen y por lo tanto podamos contribuir a la disminución de este conglomerado de autos en las grandes vialidades que ya podemos ver también en esta región del país. En ese sentido, la ONU ha establecido, y ustedes deben conocerlo, por supuesto, la Agenda de Desarrollo para el 2030 y establece entonces en el ODS 13 la intención necesaria en las agendas públicas de organismos internacionales, pero también de las instituciones educativas para combatir el cambio climático. Entonces, si nosotros pugnamos por estas modalidades educativas, estaremos llevando a acción real y concreta este trabajo para contribuir al menor transporte físico de personas y con ello la emisión de gases contaminantes. Por otro lado,
También la reducción de la huella de carbono tiene que ver cuando nosotros estamos produciendo materiales que generalmente se hacen impresos en los procesos de presencialidad. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a libros de texto, manuales de prácticas, guías para el trabajo cotidiano, tareas académicas, publicar horarios, clases, firmas de actas educativas. Entonces, la institución educativa tiene un alto consumo de materiales de papel. Y finalmente, este consumo parece, les insisto, a veces parece invisible para nosotros como usuarios, pero estamos contribuyendo directamente al desgaste, ¿no?, de los ecosistemas a través del uso de materiales que podrían ahorrarse cuando tenemos una modalidad en línea. Entonces, lo que también ahí sucede en la modalidad en línea es que entonces materiales didácticos, educativos, libros de texto, todo el material de soporte de la gestión académico-administrativa se va a formatos digitales y entonces con esto nuevamente nosotros hacemos una simplificación de los procesos administrativos, tornándolos a ambientes digitales y con esto estamos haciendo una contribución a la disminución de la huella de carbono. Viene un segundo momento de nuevo de cómo contribuye la educación en línea, es de nuestro hilo discursivo. Evidentemente porque permite una optimización de recursos. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nosotros tenemos espacios físicos, hay un gasto de operación que es altamente costoso para las organizaciones educativas. El gasto de operar, es decir, desde que yo puedo permitir que mis estudiantes crucen al espacio físico, requiere una serie de recursos materiales, es decir, requiero toda una infraestructura física, pero también humana. Necesito personal que posibilite esta operación. Pensemos desde el personal que nos recibe en los torniquetes de ingreso a la institución, hasta, por supuesto, todo el personal académico administrativo que permite la operación institucional. Y con ello viene una serie de recursos e insumos que se requieren para que las personas permanezcan en ese espacio físico. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a el papel, el agua, el gas, la luz, el internet, y podría continuar, ¿no?, con una lista enorme de los gastos de operación, que evidentemente cuando yo tengo un proceso mediado por tecnología, mi reducción de la operación del espacio, de la infraestructura física que requiero, se va a mínimos. Y por lo tanto, estoy entonces ahí maximizando la operación de mis recursos y disminuyendo el regreso de gastos relacionados con la operación de la infraestructura física de los espacios. Lo que también, evidentemente, hablando de sustentabilidad, voy a tener, y ustedes seguramente lo están experimentando como muchas instituciones en esta región del país, el uso del agua, de la energía, de la parte eléctrica, evidentemente el no uso de muchos insumos que están relacionados con el estar de las personas. Ustedes vean, yo estoy en una oficina y entonces encendemos la luz, utilizamos el cañón, prendemos una computadora, utilizamos un teléfono y empezamos a tener muchos gastos energéticos que se van diluyendo cuando yo no requiero un número tan alto de presencialidad en los espacios físicos de las instituciones. Ya llevamos dos grandes aportaciones. Voy a una tercera. Y esta está mucho en el plano de lo humano. Tengo un fomento de la conciencia ambiental, es decir, cuando nosotros diseñamos programas educativos mediados por tecnología, también necesitamos introducir en los ejercicios mejor diseñados y además como una práctica a la que invita la política pública, me refería a la Agenda del 2030, también por supuesto como un eje transversal el que nosotros estemos trabajando en procesos que tienen que ver con promover la conciencia en torno a la sustentabilidad y el entendernos como entes en un enfoque sistémico. Y entonces la educación en línea es hoy una gran promotora de estos procesos de aprendizaje que no solamente llegan a estudiantes como todos los que nos encontramos en esta aula dentro de las universidades, sino también a procesos de capacitación
para el trabajo y a estos cursos de educación continua en los que nosotros podemos promover este proceso de adquisición de una conciencia ambiental. Sería importante que ustedes ubiquen la referencia de los conocidos como IPCC, que son la capacitación en mitigación y adaptación al cambio climático, que es toda una línea de desarrollo curricular promovida por la UNESCO. Y entonces, pues yo les dejo ahí, espero la inquietud de poder acercarse a estos IPCC, que son cada vez más esta promoción de microcredencialización en la capacitación del personal y la capacitación continua, de que toda persona tendríamos que tener esta adquisición de estrategias que nos permitan desde nuestro quehacer cotidiano, sin importar el campo de conocimiento en el que nos desarrollemos, a incrustar módulos para la promoción de esta capacitación en pro de la mitigación y adaptación al cambio climático como un eje transversal y una acción obligada de todas las entidades económicas en el mundo. Voy ahora a la promoción de la economía circular como nuestro quinto punto esta tarde. Espero no es muy rápido para ustedes. ¿Qué tiene que ver la economía circular? Ustedes espero hayan escuchado ya de ella. Va a ser esta vertiente que tiene que ver con la reutilización, sí, con todas estas famosas 3 Rs, pero también ahora apoyado desde la OCDE, una transformación, una tendencia a transformar los sistemas y los procesos productivos que permitan una reutilización, primero. La economía circular se basa en la reutilización, pero también la escalabilidad de los procesos de manera tal que su integración a los esquemas productivos, pero también a los sistemas económicos de todas las organizaciones en el mundo, tiendan a un cuidado de las partes, donde estemos ocupados, sí, de la rentabilidad de nuestro quehacer primero, ocupados de obtener eficiencia, eficacia y todos estos indicadores de calidad, pero se suman estos rasgos que tienen que ver con la responsabilidad social desde las organizaciones y, por supuesto, el cumplimiento de la norma en torno a no dañar el ecosistema o el macrosistema al que pertenecemos, sino más bien sumarnos a él de una forma armónica, orgánica y funcional. Entonces, la promoción de la economía circular va a ser otro de los ejes transversales que justo estos procesos de aprendizaje o de educación en línea van a contribuir en muchos sentidos, ¿no? Primero, por lo que ya hemos comentado antes, de volver práctica y acción estos principios que antes se declaraban solamente de manera teórica o documental, y por otro lado, estar integrando permanentemente esta perspectiva del trabajo con enfoque sistémico o ecosistémico para ocuparnos de que aquello que nosotros producimos tenga esta reutilización o esta capacidad de ser reusable y escalable, y con ello nosotros estemos minimizando el uso de los recursos, pero también garantizando que se empleen más de una vez. Y fíjense cómo cuando trabajamos en educación en línea, quienes hemos tenido ya esta pues grata experiencia, sabremos que en la educación en línea hay una parte fantástica cuando se hacen los diseños curriculares y didáctico-pedagógicos que permiten que nosotros utilicemos recursos educativos que se diseñan bajo metodologías que permiten hacer un ejercicio que se conoce como granular. Es decir, yo hago diseños que tienen una estructura didáctico-pedagógica basada en enfoques de microenseñanza y que van a permitir entonces que yo vaya haciendo diseños pequeñitos, piensen en un Lego, donde yo hago un diseño para la adquisición de una microcompetencia, nanocompetencia o una insignia digital muy específica y que permite después que esta habilidad tan adecuadamente diseñada de una forma tan pulcra y específica, pueda ser susceptible de reutilizarse en múltiples tránsitos de formación. Voy a tratar de poner un ejemplo.
Cuando yo diseño, por ejemplo, un microcurso o un curso basado en microcredencialización, que tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad de aprender a sumar, ¿no? O con, voy a poner la de sumar. Y entonces esta microhabilidad es susceptible de utilizarse en múltiples áreas de conocimiento. La tiene que aprender el contador, el ingeniero, ¿no? Quizá yo de repente digo, bueno, vamos a llevarnos un curso de microenseñanza sobre citación en APA, en formato APA. Y entonces este microcurso yo lo puedo reutilizar para todas las carreras de la universidad, porque finalmente todas las carreras que están en las áreas de ciencias sociales tienen que aprender a hacer citación en formato APA. Si yo aprendo a hacer este tipo de diseños que se llaman así, granulares, voy a tener esta lógica de la economía circular, es decir, voy a hacer diseños susceptibles de reutilizarse en múltiples programas de educación y no voy a estar gastando recursos permanentemente para volver a estar haciendo diseños y diseños y diseños que antes se conocían como trajes a la medida. Si ustedes lo ven, este principio de la economía circular tiene que ver con el desarrollo de algo que se conoce como objetos de aprendizaje en el diseño didáctico pedagógico, que son objetos que son diseñados desde lo pedagógico, pero también desde lo tecnológico, para ser susceptibles de reutilizarse, además en múltiples plataformas sin limitaciones de adaptabilidad tecnológica. Entonces aquí ya tenemos el último punto que yo quiero comentar esta tarde con ustedes sobre cómo contribuye la educación en línea a los temas, a la sustentabilidad, cómo se vincula y contribuye. Y voy a llegar al último punto que tiene que ver con la reducción de la presión sobre ecosistemas locales. La dejé como al último porque me parece que es de las más evocadoras, hablando de las humanidades y las humanidades digitales. Vamos a ver cómo cuando nosotros tenemos esta intervención de los procesos diseñados para ser mediados por tecnología y ser replicables a través de soportes tecnológicos, nosotros vamos a estar haciendo una planeación y vamos a contribuir a esta planeación ecosistémica desde lo local para contribuir a la disminución de los daños a nivel global. Voy a tratar de explicarme. Cuando nosotros vamos aprendiendo esta lógica con los preceptos que he comentado anteriormente, que tienen que ver con el enfoque ecosistémico, con la economía circular y con la planificación, vamos a tender a hacer diseños que permitan que nosotros estemos promoviendo esquemas donde podamos compartir infraestructura tecnológica. Esa es una parte fantástica de la educación en línea. Nosotros podemos compartir infraestructura, piensen en los servidores y toda la infraestructura tecnológica que se requiere para poder hacer la compartición de este proceso que como ahorita estamos viviendo ustedes y yo, de este encuentro, ¿no? A través de una videoconferencia. Y también se pueden compartir toda la infraestructura tecnológica que se ha diseñado, es decir, las plataformas educativas, y también se pueden compartir los cursos que se han diseñado en la educación en línea. De esta manera, cuando nosotros tenemos este enfoque de planeación que tiene que ver con un precepto que la ONU llama Hábitat, al que también yo les invitaría a poder dar lectura luego de esta pequeña charla, siempre va a haber esta planeación de esta acción ecosistémica local. Y entonces Hábitat es toda una línea desarrollada por UNESCO, en la que ustedes, perdón, por la ONU, en la que ustedes van a encontrar cosas fantásticas para poder desarrollar nuevas ideas en torno a los diseños didáctico-pedagógicos que nos permite la educación en línea. Y se van a dar cuenta que entonces podemos promover el desarrollo de proyectos educativos que ya no sean tan individuales, tan desde cada universidad intentando solucionar el mismo reto educativo, sino más bien la suma de voluntades donde llevamos a la comunidad
al primer plano o al centro, y donde nuestra línea de atención o de interés es ya construir ecosistemas también educativos que gracias a la digitalización son susceptibles de los preceptos que he comentado. Cuando yo tengo una lógica de diseño curricular desde los preceptos de ONU, de Hábitat, voy a darme cuenta que voy a estar pensando en diseños que cumplan todos los preceptos que he comentado antes. Diseños didáctico-pedagógicos que permitan reusabilidad, disminución en el gasto de recursos, compartición de infraestructura tecnológica con entidades en mi localidad a través de alianzas estratégicas y, por supuesto, la disminución de la huella de carbono de a la que estamos comprometidos cada uno de nosotros a hacerla, a reducirla, a hacerla menor y a que nuestra contribución al ambiente y al ecosistema al que pertenecemos sea desde esta parte pues muy de lo humano, que es mejorar las condiciones del entorno en el que nos encontramos. Así, para recapitular e ir cerrando estas ideas que yo gustosa dejo en una pequeña tabla que quisiera compartir con la doctora Isabel Badía, quien tuvo la gentileza de invitarme esta tarde a charlar con ustedes, les diría que cuando alguien nos pregunta a ¿qué aporta la educación en línea a la sustentabilidad ambiental? Yo podría decirles que tenemos evidentemente a ONU y a UNESCO con la agenda no solamente 2030, sino ya ahora la anunciada 2050, invitándonos a ser corresponsables en esta planeación de procesos educativos tendientes a la mejora de las condiciones, no solo presentes, sino ocuparnos también de las condiciones futuras. Nos toque o no vivir en ellas, porque hay un compromiso histórico social de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, estaríamos diciendo que si nosotros recuperamos el ODS 13 que yo mencioné, que tiene que ver con combatir el cambio climático, esta adquisición de herramientas y capacidades digitales para aplicadas a la educación, evidentemente podremos encontrar diseños y que pueden ser impulsados y fondeados desde, por ejemplo, Banco Mundial, por supuesto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y, por supuesto, también desde la OCDE. Vamos a observar que casi cualquier proyecto educativo que hoy pueda ser susceptible de un fondeo, de una validación por un organismo externo, de viabilidad en su operación y factibilidad, y que responda a los criterios de calidad educativa y, por supuesto, a los criterios orientados a garantizar una condición de equidad en el ingreso, van a tener que cumplir con los preceptos que mencionamos esta tarde. Así es que yo los invitaría a que ustedes se sumen a estas lecturas, que revisen el proyecto PENUMA, ¿no? Que está orientado está financiado por Banco Mundial y está orientado al apoyo de la economía circular y que por supuesto estén observando estas agendas, ¿no? De la política pública para que cuando ustedes hagan sus diseños didáctico-pedagógicos y lleguen también a promover estos procesos de la educación en línea, garanticen la inclusión de estos rasgos para los diseños curriculares y entonces estemos contribuyendo a procesos ecosistémicos mucho más sostenibles en el tiempo para un presente funcional, pero un futuro cada vez más esperanzador. Pues yo espero que la charla haya resultado de interés y como siempre, pues un gusto saludarlos desde la distancia.